Estamos en esta mañana saludando a todas las personas que se conectan vía internet y en unos minutos en Radio Juventud, allá en Somotillo, Nicaragua y hasta Honduras, que llega por FM esta señal. El día de hoy les saludo a todos ustedes con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a decir, en unos minutos ya estaremos todos conectados. Este tema va a ser tan interesante y tan importante que quisiera que todos mis hermanos lo hicieran viral, que todas las personas escuchen esta versión que creo que los sabios la van a rechazar con coraje, pero es una versión sólida que por un lado la Biblia nos va a ayudar y por otro lado la razón. Dios nos bendijo con una capacidad de razonamiento no evolucionada de los animales, sino como regalo de Dios, como a imagen de Dios. Y entonces ahí vamos a utilizarla y vamos a empezar a pensar cuál es la verdadera historia de la Iglesia Católica Romana. Porque ellos han fomentado una historia que no es real. Un saludo a todos los que me están escribiendo. En unos 2 minutos ya estaremos en el aire allá en Somotillo, en Nicaragua, para que también por radio se escuche. Un saludo a todos ustedes. Hoy me es imperiosa la necesidad de quitar el mito de una historia que no es verídica, una historia fabricada, hecha por el ser humano para cubrir una ausencia y para cubrir la maldad con que inician desde el principio en esta organización religiosa que se apartó del cristianismo desde allá, hace muchos años. Entonces, va a haber quienes quieran estar contradiciendo a la hora de estar hablando. Le voy a decir a mis hermanos, no les contesten, porque ellos lo que quieren es distraer la atención de lo que voy a hablar. No les conviene y a veces pues mis expresiones hacen hasta que salgan sus malas palabras, sus situaciones. Entonces no, déjenlos que digan, que opinen lo que quieran. Ya tuvieron mucho tiempo para opinar y mucho tiempo para engañar. Unos se la han creído a ellos mismos su historia, otros saben que no es verdadera, pero su propósito diabólico es engañar a las personas y hacerlas creer en una historia que no es verídica, una historia que es compuesta. Dios bendiga a todos los que se están conectando y que espero en Dios que por este medio me avise nuestro hermano Juan José de allá de Nicaragua, el propietario de la estación, me avise que ya estamos al aire. No tengo otro método ahorita, no tengo otro medio para estarme comunicando más que el teléfono. Entonces no tengo Facebook ahorita ni nada de eso para poder saber las cosas como están. Entonces, hermano Juan José, le pido que por este mismo medio, YouTube, me ponga un mensaje de que ya estamos al aire, que creo que es así. Hace un momento me ponía un mensaje, pero por YouTube, por Facebook,
diciendo que ya estaba listo. Vuelvo a decir, mi deseo es que la paz de Dios nuestro Padre y la gracia que es en el Señor Jesucristo sea con ustedes. Ya en Somotillo está el FM transmitiendo en vivo y les deseamos paz y prosperidad que solo Cristo nos las puede dar. Dijo, la paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. Hay en la tierra una organización religiosa que se ufana en decir, nosotros somos no solo del tiempo de Cristo, dice, somos la única iglesia fundada por Jesucristo. Muy bien, pero eso es lo que dicen y es increíble. Se apoyan en tantos argumentos, en tantas cosas falaces, porque no tienen veracidad, no es verídica esa historia, no tiene fundamento. Y nosotros los ignorantes, que son los que me van a oír hoy, disculpen que se los diga así, y yo, que soy el mayor de los ignorantes, los sabios, esta historia, van a decir, no, yo tengo esto, yo tengo documentos, yo tengo cosas. Muy bien, yo solo tengo la Biblia y el razonamiento que Dios me ha dado para no ser un animal, ni venir del animal, sino ser a imagen de Dios. Y en esto nos vamos a basar. Tenemos un libro sagrado que se llama la Biblia y que da la historia de aproximadamente 70 años después de Cristo. O sea, nos habla desde el nacimiento de Cristo y nos habla los evangelios. Y después de que muere Cristo, por otros 70 años aproximadamente, sigue la Biblia testificando los hechos que sucedía por el trabajo de los apóstoles y las cartas, y las cartas que los apóstoles enviaron a la iglesia. Y los que más deberían de aceptar esto son la Iglesia Católica, que dicen que ellos hicieron la Biblia. Así lo dicen algunos. Otros dicen, ellos compilaron y juntaron los libros, porque no se sabía. Ellos dijeron cuáles eran verdaderos y no. Bueno, son sus palabras de ellos. Eso de haber hecho ellos la Biblia, pues que me digan que estaban en el tiempo de Moisés. Cuando Moisés estaba escribiendo los 5 primeros libros, pues yo me imagino que por allí algún sacerdote católico o algún papa, algún monje estaba allí ayudándole a Moisés a escribir. ¿Crees que un gentil iba a estar allí? Bueno, de ahí siguen hablando los profetas, Josué, y luego siguen hablando los reyes, David, Salomón, después siguen hablando profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Noé. En ninguno de ellos tuvieron a su lado un monje que les ayudara a escribir. Era el Espíritu Santo el que estaba con ellos. El apóstol Pedro, que es tan reverenciado en la Iglesia Católica, dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No estaba ahí un consejero, monje o sacerdote, mucho menos papa. No existían en esa época. No habían papas, no había nada de eso. Dicen, es que nosotros compilamos los libros. Si hubieran estado en el tiempo de Jesucristo, ellos hubieran tenido los libros, porque tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro tenían los libros originales y los pergaminos originales los tenían. Así es que nosotros sabemos
que ellos tenían esos libros. A ver si me doy a entender. ¿La iglesia primitiva estudiaba la Biblia? Claro que sí. La iglesia primitiva, y el apóstol Pedro tenía las cartas del apóstol Pablo. Él dice que el apóstol Pablo hablaba cosas muy profundas, que los indoctos e inconstantes las torcían en su propio gusto para perdición de ellos y de los que los oyen. Entonces, sí existían los escritos ya en orden. Estamos viendo al apóstol Pablo reconociendo a Timoteo que desde la niñez sabía las escrituras. Y para el que te diga que la palabra Biblia no está en la Biblia, ahí en el capítulo 3 de Timoteo, ahí vas a encontrar que dice que desde la niñez conoces la Biblia, hablando en griego, biblos, que es conjunto de libros. O sea, ya los tenía en el conjunto de libros y te pueden hacer sabio, dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque toda la escritura es inspirada de Dios, no hecha por hombres, monjes o brujos, no. Toda la escritura es inspirada de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instituir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. ¿Cómo lo iban a hacer si la compilación o la hechura de la Biblia que dice la Iglesia Católica es del siglo IV? Y en cualquier Biblia católica al principio, cuando tiene su historia, dice en el siglo IV la Iglesia Católica puso en orden los libros. Otros se van más lejos. La Iglesia Católica escribió la Biblia. Si no fuera por nosotros no tendrías Biblia. Bueno, me disculpan. Mi escritura no les da el crédito. No sé si la de ustedes que me están oyendo, pero en la Biblia católica no les da el crédito de haber ellos hecho ese trabajo. Vamos a regresarnos, porque ya andamos en el siglo IV, donde ellos quieren tomar posesión de estas cosas. Si nos regresamos nosotros al tiempo en que nace Jesucristo, tan así es que no estaban ellos que se equivocaron con la fecha, porque eso lo hicieron 500 años después, no sé si ustedes saben, pero pues un monje que ahí le quiso ayudar a Gregorio a hacer el calendario gregoriano, Dionisius Maximus, y pues no supo ni siquiera qué censo había sido, y calculando después de mucho tiempo, pues le falló, y le falló en grande. ¿Pero en qué le falló? Pues le falló que para cuando él dice que nació Jesucristo, ya se había muerto Herodes, contradiciendo la Biblia que según ellos hicieron. Entonces, reconocieron después, pero no lo hicieron público. Ahorita cualquier persona que tiene una Biblia católica, que tiene datos, dice, pues nos equivocamos. Aparentemente por 4 a 6 años se equivocaron. Entonces, eran 4 años más o 6 años más la historia. Entonces, ahí estamos viendo nosotros datos que nos pueden ayudar a decir, oye, pero si ellos dicen que ahí estaban, ellos dicen que el primero fue el apóstol Pedro y ahí estaban con él, y ellos dicen que esa es la iglesia primitiva. Bueno, mira, cuando tú vas a San Antonio, Texas, allí en San Antonio, Texas hay un museo, se llama El Álamo. Y ahí en El Álamo, que supuestamente hubo una gran batalla en El Álamo, donde el ejército, según ahí lo ponen, te estoy dando la historia ya. En El Álamo dicen que llegó el ejército mexicano, poderosísimo el ejército mexicano, venía caminando desde la Ciudad de México. Imagínate nada más, caminando venía un gran ejército, al mando el general Santana. Venían allí para invadir a los Estados Unidos.
ya empiezan las mentiras, ¿verdad? Porque Texas, pues era parte del territorio mexicano y unos americanos se estaban metiendo ahí, como David Crockett y otros allí, estaban en ese fuerte y según ellos venían a salvar a esas gentes de México. Entonces ya desde ahí empiezan las historias que si tú le preguntas a un americano, te va a dar una historia que tú acá la has oído muy distinta. Entonces, ¿cómo está eso de la historia? Bueno, la historia a veces los hombres las han cambiado para sus propios beneficios, la acomodan, la historia, la ponen en lo que a ellos les gusta para quedar bien. Pues aquel ejército poderoso llegó y dominó a los pobrecitos, poquitos que había allí en el fuerte. No estaban las gentes de San Antonio allí, sino los que estaban allí eran americanos que estaban allí cuidando el fuerte y cuidando a 2, 3 ricos que ya querían separarse de México. Pero era una separación, no era que pertenecieran. La prueba está que después de la batalla de San Jacinto, porque esa la ganó el ejército mexicano, y se fueron rumbo a Houston. Más para adelante de Houston está San Jacinto. Y allí en San Jacinto cuentan que el mexicano, pues ya ves cómo es, se echó sus tragos y quedó borracho. Y estando el ejército así, llegó Sam Houston con un ejército no muy grande y los dominó. Y en esos momentos que hubo esa conquista, obligan a Santana a que venda esas partes de México que era, desde California hasta acá, y que ahora Trump las quiere decir que son de ahí y que nosotros nos debemos de salir porque él que viene de Europa es el originario de los Estados Unidos. Bueno, te digo, las historias varían a veces las gentes y tenemos que ser muy listos para poner atención. Entonces Santana por 12 millones de pesos, libremente, sin presiones, hizo un trato y vendió esas partes de México y el ejército derrotado, no sé por qué se hicieron trato, pero el ejército derrotado regresó a México los que quedaron vivos porque el ejército americano les ganó, pero con un trato vendieron Texas, Nuevo México, California, Arizona. Bueno, es una historieta, no es una historia verdadera. Y ahí la tienen, en el Museo del Álamo. Tú llegas allá en Estados Unidos a Nueva York y allá está West Point, una academia, y ahí tienen unos cañones. Y me dicen, estos son los cañones de Chapultepec cuando fuimos y le ganamos a México. Sí, estos cañones son los cañones que estaban allá. El de los niños héroes, que le digo, esos no eran niños, eran unos soldados que estaban peleando y ahí nosotros los vencimos. Entonces ya están dos historias. Acá son niños héroes. Allá eran los soldados de 14 años que estaban muy fuertes, armados y defendiendo ahí. Acá se volvió uno en la bandera y se tiró. Allá dicen se suicidó. Bueno, entonces la historia no es tan fácil de distinguir cuando la han distorsionado y pasa el tiempo. Pero nosotros tenemos un libro que también la Iglesia Católica lo tiene. Entonces, pues hombre, si ellos le escribieron, pues se les olvidó poner en esos 100 años desde que nace Cristo o en esos 70 años desde que muere Cristo, pues haber puesto Iglesia Católica, Apostólica y Romana para decirle la que fundó Cristo. Ahí es sencillito, hombre. No, es que después le cambiaron de nombre porque Pedro se fue a Roma. Otro cuento, ¿verdad? Pero vamos a empezar a analizar. ¿Una organización se le cambia el nombre o lo tiene original de su inicio? Cualquier cosa que tú veas, su nombre debe de ser, no como el de los Testigos de Jehová, que 55 años, ¿cuántos fueron? De 1870 a 1931, que son 61 años, decidimos cambiar de nombre y de aquí en adelante quiero que nos llamen Testigos de Jehová. Antes se llamaban Estudiantes de la Biblia. Bueno, si tú crees que se valga cambiar el nombre de la esposa de Cristo a mitad del camino,
pues estarás de acuerdo que la Biblia dice que era la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que es un nombre oficial. Aunque ahorita nomás quieren decir Iglesia Católica, pero es Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque inicia en Roma. Oye, pero si Cristo nunca fue para Roma. Pero ellos estaban acá con Cristo y ellos se llevaron la iglesia para poner su sede en Roma. Muy bien. Entonces, esta primera etapa de lo que estoy hablando nos muestra que la Iglesia Católica como tal no existía en el tiempo de la Biblia. Pero sí había, y esto es lo que vamos a leer ahorita, unos hombres en Roma que ya presentan las características de apostasía que iban a tener los romanos. Cuando tú ves en la epístola a los Romanos, capítulo 1, verso 1, dice Pablo, siervo y apóstol de Jesús, no papa, ¿verdad? Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. O sea, sí vale lo que estoy haciendo, porque las Santas Escrituras dan los testimonios acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección. Y luego dice en el verso 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya había iglesia en Roma, pero resulta que no es el apóstol Pedro el que está mandando la carta. No fue Pedro el que la está mandando el apóstol Pablo. Nada menos al que le habían encargado los gentiles. El apóstol de la incircuncisión está mandando la carta. ¿Cómo? Pero si el apóstol Pedro fue el que fundó la iglesia en Roma y es el pilar principal que hace, es el primado de los apóstoles. Bueno, aquí me dice otra cosa. Aquí me dice que en Roma ya había iglesia, pero esta iglesia tenía unas características que ahora sí voy a decir. La iglesia católica no inicia en el siglo IV, se consolida en el siglo IV. Me decía uno, nosotros empezamos en el siglo I y en el siglo IV ya hubo un trato que hicimos ahí con las autoridades, como siempre, la que fornicó con todos los reyes de la tierra. Ahí empieza la fornicación con un hombre llamado Constantino, emperador. Hacen un trato. Un trato que la Escritura nos dice que lo han venido haciendo, porque sí está la Iglesia Católica en la Biblia, pero está profetizada de que va a hacer tratos con los reyes y con las gentes malas, y va a hacer todas estas cosas. Aquí lo dice, mira, para que la reconozcas, las raíces de un grupo que no se llamaba Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y que no estuvo en el tiempo del Señor Jesucristo, pues no había iglesia en Roma, no existía la iglesia en Roma, y que desde aquí empieza a florecer una semilla diabólica, no era de Dios. Dice, aquí vamos a leer el verso 18, porque la ira de Dios, verso 18 en Romanos 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ya había unos allí que querían que la verdad no se conociera, le daban cubierta a la verdad para que no se conociera. Porque lo que es de Dios se conoce y les es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Aquí nos habla que nuestro Dios es invisible, pero que con las cosas que hizo, que sí son visibles, pues ahí se puede ver, y luego dice, visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjate qué carta se les envía a aquellos miembros de la iglesia
de la luz del mundo, porque así les llamaban, vosotros sois la luz del mundo, de la iglesia del Dios vivo con un apoyo a la verdad, porque así la llamó el apóstol Pablo. A esos miembros había ya entre ellos unos que estaban muy equivocados, que empezaban a querer cambiar, pero había quien los detenía, un verdadero apóstol. Hubo quien les reclamó y les dijo que eso no estaba bien y que la ira de Dios iba a ser contra ellos. Y sigue esa ira esperando. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice un poquito el 21, porque habiendo conocido a Dios, pues habían estado en la iglesia, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron con sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Empezaron con sus filosofías y sus razonamientos, y que Dios no es uno, Dios son tres en uno, y que Jesucristo no es hombre, Jesucristo es Dios y hombre a la vez, un híbrido, y que, bueno, empezaron allí a que eran iguales, que los tres eran Dios, pero que empezaron a tener sus ideas. Y entre sus ideas tan gloriosas que tuvieron en la Iglesia Católica, cuando todavía no se llamaba Iglesia Católica, porque en aquella época no existió la Iglesia Católica, pero el espíritu que se les iba metiendo, ya mira aquí dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, es una cualidad de Dios, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Quien haya ido a una iglesia católica, pues dirá, oye, son los romanos. Ahí rápido puede distinguir con la Biblia. El otro día yo les hablé con la Biblia católica y declaradamente dice cómo son los romanos. Entonces aquí dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible. ¿Cómo le vas a poder hacer una imagen al Dios invisible y al Dios incorruptible? Estoy leyendo en Romanos 1 y empezamos desde el verso 18, ya vamos acá bajando hasta el verso 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Si vieras cuando tú vas al Vaticano, cómo lees este verso y dices, ay mi Dios, ahí está una serpiente así, y ahí está un pájaro, y ahí está un pájaro dragón con 2 cabezas, y allá están todos esos animales y seres corruptibles, y no se quedaron allí, dice verso 25, 24, por lo cual Dios también los entregó a inmundicia. Porque también dicen, una santa iglesia. Ay, mi Dios, creerán que estamos ciegos todos en el mundo. Una santa iglesia. Yo que fui católico, desde adentro te digo, de santa no tiene nada. Entonces, pero que hay gente, sí, están saliendo. Salida en medio de ella, pueblo mío, y no toques lo inmundo. Muy bien. Entonces cambiaron la gloria del Dios incorruptible, semejanza de imagen corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Tiene muchos años que está sucediendo eso. Cuando ves historias de seres extraños, aquellos Borgias o gentes así lo que hicieron, les decía de Juana la Papisa, es una historia verdadera. Y cuando tú ves todas estas cosas que hicieron una silla con un agujero para estar viendo a ver si era hombre o era mujer, y bueno, unas cosas así. Y yo la vi, la silla papal. Muy bien. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Ya estaban honrando, dando culto a los seres inanimados, dando culto a los seres que sí eran animados, como los animales y todo.
Bueno, ahí está el loco este que quiere perturbar, que le muestre una foto de la silla. Métete al internet y la hayas, tiene un agujero así, y un camaralongo ya no lo quiso hacer porque aquel papa estaba lleno de gusanos. Pero ahorita no vamos a platicar contigo, rojo. Tú estás rojo por fuera, rojo por dentro, y el dragón es de tu mismo color. No te voy a dar oportunidad a que me perturben, ni ninguno le conteste a él. Déjenlo, él no tiene capacidad para entender la historia de su propia iglesia. Aquí está escrita. ¿Cómo inicia? Sí, es verdad, desde el día del siglo I empezaron estos seres inmundos a estar ahí por en medio de los santos que estaban en Roma. Dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Si vieras ahí en Chilpancingo, yo lo he visto. Y si vieras acá en Puebla lo que había en el sótano. Y si vieras todas las cosas. Bueno, es conocidísima la historia. Es igual que como está escrito aquí. Lo desarrollaron. Aquí se quedó chiquito. Lo hicieron en grandote. ¿Verdad? Hasta algunos de sus dirigentes han sido el hombre del siglo homosexual. Así lo nombraron. Tiene esa gloria de ser el hombre del siglo homosexual. Gay, o sea, es la palabra. Entonces dice que Dios mismo los entregó a pasiones vergonzosas. Esta es la historia de los primeros que querían ser católicos. Romanos, es la historia de Roma. Y al igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Aquí le llama hechos vergonzosos. El Papa los llamó, ¿quién soy yo para juzgarlos? ¿Quién soy yo para juzgar? Pues la palabra. No, ¿quién soy yo? Pues ¿cómo se va a juzgar? A sí mismo y a los porcentajes, decía el Star de Kansas, por ahí todavía está ese, léelo, el Star de Kansas. En la población más alta de SIDA es con los sacerdotes católicos. Y ahí dan nombres y todo. Muy bien. Recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, porque tiene consecuencias. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces estás observando aquí en Roma, y luego dice que por eso hay ¿cómo dice? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con que los que la practican. Están atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, murmuraciones. Todo esto, el que quiera léalo ahí, aunque van a ser 2 horas este programa, no me va a dar tiempo de contar todo. ¿Cómo ven? Entonces, la iglesia, como iglesia católica, apostólica y romana, no. Pero ya el apóstol Pablo decía que después de su partida iban a entrar lobos rapaces a querer destruir sin piedad el ganado, a las ovejas de Dios. Entonces, él sabía que cuando él se fuera, iba a entrar el misterio de la iniquidad, que hasta entonces se lo detenía. Iban a despertarse esta organización que se configura hasta el siglo IV. ¿Cuándo es el primer concilio que se llamó de Nicea? En el siglo IV. ¿Quién fue el que lo convocó? Constantino. ¿Cuándo es cuando se estableció que la cruz se debía de adorar y que debería de estar como símbolo de los católicos? En el siglo IV, en el 325, la mamá de Constantino, fíjate, nada menos, va y según ella hay unas tablas allí que estaban tiradas y dice que porque no las tenía la iglesia. Si ellos fueran la iglesia primitiva, la tendrían desde el principio. Piensa, ellos, si hubieran estado en el tiempo de Cristo cuando lo mataron, la hubieran recogido, con sus creencias que tienen, la hubieran guardado y ahí hubieran estado atendiéndola a la cruz. Pero no. Entonces, agarran
Si es la confirmación católica, no la hagas, espérate que el cabo hasta los 18, a los 20 años, cuando quieras la puedes hacer. Me dice uno que va a hacer su confirmación mañana, Dios te libre que bajo los ídolos te quieran decir que ya recibiste el Espíritu Santo con una cachetada. Muy bien, entonces estamos nosotros aquí viendo que la Iglesia católica, apostólica y romana como tal no existía, no estaba, no aparece. Pero sí hay vestigios de aquellos que hasta obispos se iban a proclamar y iban a hacer daño a las ovejas. No eran de Dios, ya lo está advirtiendo. Cristo lo advirtió, falsos pastores y falsos profetas iban a entrar, iban a engañar a muchos. Y empieza una organización después de la partida del apóstol Pablo, porque ellos toman cartas de Tertuliano y de este y del otro, ay, conocen mucha historia, oye, no hombre, a mí me dejan bien feo, me dejan que contradigo y que no sé qué, pero la verdad de las cosas es esa. Empiezan con, ¿cómo se llamaba? Martín Mártir, o cómo era, que el que usó la primera vez la palabra universal, y fue después de la muerte del apóstol Juan, y fue después de todo lo que se escribió allá, por allá salió él con su carta universal. No decía que era para la Iglesia universal. Entonces ellos se dicen, mira, desde aquí ya se habla universal. Sí, pero no es desde aquí hablando de Cristo, es desde aquí ya que se acabó de escribir la Biblia, universal. Cuando tú veas en tu Biblia, en la parte superior de las cartas del apóstol Pedro dice epístola universal. Pues te quiero informar que en los originales no dice eso. Esa epístola universal que va para 5 iglesias, Bitinia y todas ellas, le pusieron carta universal. Pero no es cierto, porque dicen católico lo único que quiere decir es universal. Y la iglesia, Cristo dijo que era universal. No. Como nombre de iglesia no puede existir. La iglesia, la luz del mundo, es universal porque está en todas partes. Y no somos católicos, apostólicos y romanos, mucho menos. Porque la iglesia no podía empezar en Roma. Mira, vamos a meditar. Todo esto lo estamos haciendo con lógica, porque pues es muy difícil. Ellos hicieron cambios en la historia, como te digo lo del Álamo, y con lógica te digo, oye, un grupo de soldados que camina desde México hasta allá y se mete a Estados Unidos. ¿Cuál Estados Unidos? Donde si no existía. Pero así dicen el Álamo, que los americanos estaban allí para defender Texas, porque México lo quería dominar. Pues era territorio de México. Pero que con 12 millones de pesos Santana, humildemente, como un ladrón, agarró los 12 millones y vendió una parte, la tercera parte de México la vendió por 12 millones de pesos. Pero los derrotaron en la pelea. ¿Cómo van a derrotar al que fue a hacer un trato y le dieron dinero? ¿Cómo fue eso? Entonces, estamos viendo nosotros que la Biblia nos va mencionando de esos espíritus que ya estaban queriendo brotar. Allá en Apocalipsis 12 nos dice que el dragón, que es Satanás, echó un chorro de agua sucia y el mundo le ayudó, se la tomó. Pero ya Dios había escondido a su iglesia. Le dieron las alas de grande águila y la guardaron bajo el altar de Dios, en un lugar desierto que no había nada. Y entonces el dragón se enojó y se volteó a hacer lucha con los que estamos ahora, con la descendencia de esa mujer que no se llama María ni Guadalupe, se llama la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Entonces, cuando estamos viendo esta historia y vamos a ir analizando, estamos empezando, ¿verdad? Vamos a ver esto bien claro, que nosotros estamos platicando de que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en ninguna página de la Biblia se encuentra. Bueno,
Pero sí sale el apóstol Pedro. Qué astucia, ¿verdad? Allá en el siglo IV, cuando ya empieza la cosa a ponerse más bien, ya ellos ya tienen fuerza, ya hacen un trato, ya la iglesia del Señor estaba escondida, pero ellos allí la apostasía agarra su fuerza y entonces hacen el trato con Constantino. El mismo Constantino es el que hace el primer concilio, el concilio de Nicea. Oye, ¿por qué? El primer concilio está... Ahora quieren decir que en Jerusalén, cuando vino el apóstol Pablo con el apóstol Pedro, que era un concilio. No dice la Biblia que era un concilio. En Hechos 15 no dice. Dice que el apóstol Pablo vino para poner sus creencias, que también los apóstoles estuvieron de acuerdo y le dieron las diestras de compañía porque hablaban la misma doctrina. No fue a aprender ni fue a conciliarse. Fue para que todos los hermanos gentiles supieran que era la misma doctrina, que no había diferencia. Pero allá, no sé si sabes lo que es un concilio. Es un lugar donde concilian, ¿verdad? Y allí en el concilio de Nicea, ¿quién crees que fue el que dirigió? No, el Papa estaba enfermo, no fue. No había Papa, hombre. No te dejes engañar. Ese nombre de Papa no existía. Entonces, ¿quién? Pues Silvestre, el que estaba allá en Roma. Era uno de los obispos tantos. Pero Constantino, que no era bautizado, y su mamá santa, por haber encontrado la cruz 325 años después del nacimiento de Cristo. Y van y la ponen y dicen, todos deben de adorarla. Qué bonito, ¿verdad? Al arma que asesinó a Cristo, adorarla y ponerla como símbolo para que todos sepan, nosotros somos los asesinos de Cristo. Y en cada misa lo vamos a volver a asesinar y luego cada año lo vamos a volver a latigar y lo vamos a volver a golpear. Qué bonito, qué bonita iglesia, no hermosa, hermosa iglesia católica, apostólica y romana. Pero resulta ser que el apóstol Pedro nunca fue papa. Que no te engañen. Cuando el papa Pedro, no es cierto. El apóstol Pedro, que era del mismo tamaño que los demás apóstoles, le empiezan a decir el primado de Pedro. Fíjate qué cosa, esa palabra nos va a ser útil. Esa palabra nos va a ser muy útil en nuestra plática. El primado de Pedro. Que Pedro era el que mandaba sobre los demás apóstoles. Y llegamos por no andar muchas vueltas a Galacia y encontramos que Pedro es reprendido por Pablo y dice Pablo, yo en nada soy menos que los apóstoles de Jerusalén, de los sumos apóstoles, de los primados apóstoles, como le quieran decir algunos, porque el que hizo por Pedro para la circuncisión, lo hizo por mí para la incircuncisión, al mismo nivel, hasta el grado de poderle decir, Pedro, lo que estás haciendo no es correcto, irte con los judíos cuando aquí comías muy bien con nosotros y ahora mira, bien que te vas para allá. Y se lo aceptó Pedro. Y en una de sus cartas dice el apóstol Pablo, nuestro amado hermano Pablo, habla cosas difíciles de entender, los indoctos inconstantes las tuerce. No era en ningún lugar eso. Pero entonces la palabra primado sí está en las cartas de San Juan. En la tercera carta de Juan nos platica, más que ellos, ese fue su primer papa, nada más que ellos le cambian el nombre a Lino para que tú no lo encuentres. Buscaron el nombre de un personaje que ni dice nada. Lino. Nunca dice que fue papa. Nunca dice que anduvo visitando las iglesias, nada. Pero bueno, Lino. Hasta dicen que él enseñó a que se cubrieran la cabeza a las mujeres. Se les olvida que fue un apóstol llamado Pablo. Muy bien, y allá dice, Diótrefes, que ama el primado, impide a los hermanos que van y dice que los corran, no los acepten en la casa. Yo voy a ir a reprenderlo cuando vaya, porque ese primado delante de un apóstol no era nada. Ese primado, ese engendro de papa que todavía no nacía, porque todavía no había papas, ya se quería sentir hasta más grande que el apóstol. Pues te voy a decir,
Si hubiera habido Lino, Clemente, y Cleto y Anacleto, o Cleto y Anacleto, y luego Clemente, como en el orden que tú quieras poner, pues son inventados. Si tú quisieras decir que estaba vivo el apóstol Pablo, estaban robándole un lugar a un apóstol de Jesús, el que puso su cabeza en el pecho del Señor, el que anduvo con el Señor, al que el Señor le tuvo confianza para darle la revelación de lo que iba a suceder hasta el fin, y que lo vemos en la Biblia. De Diótrefes no tenemos nada. Te voy a decir, ni siquiera ellos lo quisieron usar como papa. Le pusieron Lino, porque pues si ponían Diótrefes, pues se sabía que el famoso papa, el que iba a ser papa, pues estaba mal. Dicen, bueno, ya están ya. Yo ya sabía, y como hace largo va a haber muchos que van a criticar, deje que los demás oigan y ellos juzgan si me falta perfección, si me falta humildad, si me falta madurez, como dicen, si soy Judas. Bueno, pero les estoy diciendo, en la Biblia católica y en cualquiera, ¿verdad? Tienes que tener sustento para verificar. Pues sí, y lo tengo. Enséñeme en la Biblia, Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Enséñeme en la Biblia la palabra Papa. Enséñeme en la Biblia la palabra cardenal. Enséñeme en la Biblia la palabra arzobispo. Enséñeme en la Biblia la adoración a la cruz. Adorar a la cruz. Dice en el Catecismo Católico, la adorable cruz que sostuvo con amor los brazos del Señor Jesucristo, con un clavo y con otro clavo, con mucho amor lo sostuvo. Asesinos que le están dando a la arma asesina el título de veneración y de que deben de adorarla, cuando solo a ti, Señor, se debe de adorar. Bueno, dice que le enseña en la Biblia que Luis del Mundo, pues Luis del Mundo no, ni lo conoce. ¿Conoce usted al hermano Luis? Pues yo no conozco al que se llama Luis. Esas máquinas hablan solas, cuídate. Entonces, no les hagan caso y ni les contesten. Vamos adelante, porque esto todavía tiene mucho de qué vamos a hablar. Vamos a ir mascando. Mateo 5:14, ahí nos dice la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Es que no me salga con eso. Y vamos para adelante. Muy bien, entonces en la Biblia, en la carta de San Juan la tercera, nos dice que ya andaba un hombre que no respetaba a los apóstoles, que se creía grande, y cuando él mandaba hermanos no los recibía porque le gustaba amar el primado. No, Pedro no, él era un apóstol verdadero de Jesucristo. Y no fue papa, ni hay en la Biblia que él fue a Roma. Les leí la carta a los romanos, que es escrita por el apóstol Pablo, y qué falto de respeto de no haber saludado al apóstol Pedro en su carta. Pedro, ¿cómo estás? Mira, tanto tiempo de no verte. Allá estuvimos en Jerusalén juntos. Un día de estos voy a ir a visitarte y estar ahí con los hermanos de Roma. No. Esa iglesia no fue iniciada por el apóstol Pedro, sino que hermanos que andaban dispersidos y que habían sido de los que estuvieron en diferentes lugares y se convirtieron, inician la obra de Roma, y que el apóstol Pablo no había podido ir. Se inició la iglesia como la de Australia, y el apóstol Samuel Joaquín Flores nunca alcanzó a ir. Entonces, hermanos iniciaron la labor en Roma, pero después pues ya fue encadenado y todo, y al llegar lo estaban esperando los hermanos, prueba de que lo conocían. Él iba caminando desde acá de Pacholi, subió caminando hasta las 3 tabernas, y en las 3 tabernas lo estaban esperando los hermanos. Ay, apóstol, mira cómo te traen todos lastimados, todo, pues ahí con cadenas y todo. Y ahí lo acompañan a Roma, sin estar Pedro, y le permiten que quedara en una casa rentada. ¿Sabes quién pagaba la renta? Pues los hermanos de Roma. Allí está, que era una casa rentada.
Y el apóstol Pablo ahí estuvo y dejaron que cualquiera que pudiera entrar, que cualquiera que pudiera visitarlo, pues fuera. ¿Y cuántas veces lo visitó el apóstol Pedro? Pues ni una, ni una. Fueron los judíos a verlo. Y si Pedro hubiera estado, pues con los primeros que hubiera estado es con los judíos. Y le dicen, nunca hemos oído de esta organización, nunca. Hemos oído a lo lejos, pero no sabemos, nadie nos ha hablado claro, dinos. Y ya él les empezó a explicar. Entonces estamos viendo que la Biblia y la historia católica son dos cosas distintas. Aunque digan, van a decir, ¿usted es un ignorante? Sí, sabio, soy un ignorante. Y el que escribió la Biblia también eran hombres ignorantes y sin letras. ¿Quieren que yo me ponga ahorita a platicar con él? No, estamos en el tema y le vamos a seguir. Son 2 horas, apenas vamos a completar 1 hora. Así es que no te preocupes, te vas a cansar poniendo cosas porque ninguno de nosotros, ni de los oyentes, amigos que están oyendo y que les interesa oír esto, te van a contestar. Entonces las Escrituras, una prueba clara que no existía una organización llamada Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la cual celebra su primer concilio con su líder máximo Constantino, porque no había ahí Silvestre, sino Constantino y algunos cuantos obispos, y hacen el credo de Nicea. Creo en la resurrección de la carne. Pues que no está la Biblia, ¿verdad? No está en la Biblia. Entonces seguimos adelante con esta situación de que la Iglesia Católica inventó, muy inteligente, inventó una historia que no era real. Primeramente queriendo conectar a Pedro con la Iglesia Católica. Y para eso tuvieron que moverlo de Jerusalén o de Babilonia a Roma. Que no les gusta que nosotros digamos Babilonia la grande, la madre de todas las abominaciones de la tierra, es la católica. No. Pero para decir que Pedro había ido a Roma, allí así. Babilonia es la Iglesia Católica. ¿Cómo ves? Qué bonito, ¿verdad? A la Babilonia material, Irak, allá fue Pedro. Y allí dice la Biblia, no a Roma. No hay ninguna señal. Miren, les voy a dar un testimonio para que vean que sí conozco. En Roma hay una historia que allí en el sótano de la iglesia de San Pedro, del Vaticano, están los cuerpos de los papas. Entonces que ahí está el de Pedro y ahí está el de Pablo. Te voy a mostrar la mentira, mira. Y que las cabezas, muy, ¿cómo se llamaría eso? ¿Cruentos o cómo? Las cabezas las tienen en otro lado. Imagínate un cuerpo sin cabeza. ¿Qué pensarías tú de alguien que a un cadáver no le junten la cabeza y lo entierren completo? La cabeza en un lado y el cuerpo está en otro. Así dicen. En San Juan de Letrán es donde están las cabezas de Pedro y de Juan, porque pues, había que tener en los 2 lados negocio. Y las cabezas de Pedro y de Juan están, según ellos, en San Joan Lateranense, San Juan de Letrán. Pues allá voy a conocerlas, ¿no? Me interesaba, y estaba yo, estuve 3 meses en esa ocasión en Roma, y tuve tiempo para ir a San Juan de Letrán. Ahí en la parte de atrás, para quien ha ido, tienen unos televisioncitos y ahí le echas dinero para ver historietas y cuentos, y tienen un museo que también cobran para entrar. Y llego con el guardia del museo, ahí estaba sentado aquel italiano, y le digo, oiga, disculpe, la cabeza de Pedro y Juan, ¿qué dice? No me entendía porque hablaba puro italiano, ¿verdad? Le digo, la testa de Pietro y Paolo, ahí estaba sentadito él, y ya me dice, allá están. Así me señaló. Y estaban unas cabezas de bronce, que ahí las tienen, tienen la cabeza en bronce, allí. No, le digo, la testa ósea de Pietro y Paolo. Ah, me contestó, dice, se dice, ma non certo.
Se dice, pero no es cierto. ¿Cómo? Entonces es un cuento, es un cuentito muy cruel, porque están hablando de los cuerpos de unos apóstoles, que el de Pedro nunca ha estado en Roma. Te voy a platicar ya ahora cómo tienen otra historia, ¿verdad? Una historia cambiada. Vamos a ver, una historia cambiada. Dicen que a Pedro lo mataron en el Coliseo romano. No se sabe, yo no sé. Y lo enterraron allá afuerita. Acostumbraban eso. Allí afuerita lo enterraron a Pedro, el apóstol. Y le hicieron una tumbita que era como una escaleras para bajar, y ahí tenían el cuerpo. Y dicen ellos que los católicos iban a ver el cuerpo de Pedro allí. Pasaron los años y quisieron edificar la Basílica de San Pedro, primera, porque ahorita estamos en otra ya más después. Pero la primera que hicieron, tomaron como base, fíjate nada más, tomaron como base la tumba de Pedro y calcularon que quedara exactamente en el altar mayor. Esta es la historia, Y en aquel circo romano, que abajo del circo romano estaba la necrópolis, o sea, el cementerio de muertos, allá abajo del Coliseo romano, era el lugar donde tenían a los muertos, una necrópolis, una ciudad de muertos. Que por lo mismo en ese lugar donde había muertos, iban los brujos y los adivinos a hacer sus vaticinios. Todo, desde el río Tigris hasta allí, era el lugar donde había quienes cobraban por dar el futuro. Me dicen hereje. Bueno, yo no sé qué serán ustedes. Pero entonces vemos que todo este lugar estaba lleno y se llamó el Vaticano. Investiga el origen de la palabra Vaticano. Y el origen del Vaticano era una palabra de adivino. Ahora quieren decir donde Dios. No. Eran adivinos, brujos, que por dinero predecían el futuro. Entonces, pues resulta ser que esos que llegan allí le dejan el nombre de Vaticano. Bueno, en donde era el Coliseo de tantas muertes, hacen allí la iglesia de San Pedro, la primera. Y toman como referencia la tumba de Pedro, que estaba afuera del Coliseo. Cuando el edificio que hicieron, lo hicieron sobre el Coliseo. Pero bueno, se las creo. Tomaron como reseña el punto donde estaban los huesos de Pedro. No les hagan caso, hermanos. Vamos a ir platicando. Y arriba, allí estaba el altar mayor. ¿Era difícil encontrar a los huesos de Pedro? Pues no, nada más te ibas al altar mayor, bajabas exactamente allí y allí hallabas los huesos del apóstol Pedro, que ya ves que a los católicos les encantan los huesos. Pero resulta que como entonces tienen el cuerpo y la cabeza en dos lados. Bueno, pues es negocio. Entonces, allí en esos huesos pasaron los años y pues ya la iglesia esa de madera se estaba cayendo, ya era una cosa que ya no se podía usar y decidieron hacerla nueva. 1400 y pico, por ahí tomaron la decisión de hacer la nueva iglesia del Vaticano y de San Pedro en Roma. Y tienen el cuidado de usar la misma posición, Fíjate qué bonito. Tuvieron el cuidado de que escogieron la tumba de Pedro. No estoy insultando. Estoy hablando la verdad. Estoy hablando historia. Ahora sí que hasta su historia es blasfemia. Bueno, y sí lo es. Bueno, ahí en el mismo lugar, ahí pusieron sobre los huesos de Pedro. Ahí. Llega el tiempo en que está Pío XII. Pío XII, perdónenme, ese es el de Hitler. Juan XXIII y luego después viene Pío VI. Y Pío VI contrata a unas personas para que encuentren los huesos de Pedro. ¿Cómo? Si estaba re facilito.
Lo tenían, y era una tumba tan notoria, la de Pedro, que cómo se les iba a perder. Vamos adelante. Y allí abajo, pues va ese grupo de personas a buscar, y no estoy ofendiendo, busquen y van a hallar esta historia, porque es verdadera. Estas personas que buscaron hallaron unos huesos, y le dijeron al Papa, hallamos, y el mismo Papa bajó allá a las catacumbas, se sentó para ver cuándo encontraban esos huesos, porque ya los vamos a hallar. Y anduvieron buscando, hasta hay una pared que tiene letras, que a lo mejor aquí están los huesos de Pedro. Y Simón, aquí está, y bueno, pues ahí está. Pues se van llevando la sorpresa, pues que hallaron huesos de rata, habló verdad, hallaron huesos de todas cosas, hallaron no sé qué tantos cientos de huesos. Y se pusieron a la tarea de ver cuál era de la edad de Pedro. No tenían ADN. Entonces se pusieron a buscar cuál era de la edad de Pedro. Urgía, porque esa es la base de haberse iniciado en Roma. No se iniciaron en Jerusalén y se fueron a Roma, no, se iniciaron en Roma. ¿Y por qué? Porque Pedro estaba allí, pero si Pedro no estuvo, entonces era necesario hallar esos huesitos. Y le escarban y le escarban, y pues hallaron, te digo, cientos de huesos, y pues se ponen a seleccionarlos y todo, y el Papa pues se sube ya y se para eso. Ahorita con Francisco volvieron a hablar, le llegaron con una cajita y él agarra y dice, estos son los huesos de Pedro, y si no son, tenemos la fe que a lo mejor sí son. ¡Qué bárbaros!, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Qué bárbaros! Dice uno que me está molestando, dice que deja de molestar. Pues no estoy molestando, estoy contando una historia real, muy escalofriante, porque tanta gente que está creyendo que la Iglesia Católica estaba en Roma. Y este video se va a hacer viral. Se va a ir y lo van a ver miles y miles y miles, posiblemente millones de gente. Y es lo que les duele. Y esto lo pueden buscar, hasta en revistas como el Times, ahí salieron los huesos de Pedro, y ahorita el Papa Francisco agarró la cajita, aquí están los huesos de Pedro, lean lo que dijo, a lo mejor son, pues a lo mejor no son. ¿Por qué? Si todo lo han edificado sobre la idea de que Pedro estaba allí y que saben dónde está, ¿verdad? Pues bueno, entonces esa situación de los huesitos de Pedro nos da a entender que no supieron porque no estaban allí. Esa situación de que la fecha del nacimiento de Cristo no la pudieron calcular porque no estaban ahí. Y así nos vamos investigando y vamos hallando pruebas que ellos fabricaron una historia con 3 papas mientras vivía el apóstol Juan, para poder agarrar una conexión, porque ni modo que el hermano Juan fuera a tener su sucesor, porque ellos decían, el sucesor es de Pedro que se fue a Roma. Y Juan, después de estar en la isla de Patmos, dice, yo voy a ir y te voy a corregir. Entonces, ahí encontramos que no les convenía decir que Juan fue el primer papa, porque él nunca fue a Roma, él muere después de estar en la isla de Patmos. Y acá Pedro, que dijo, fui a Babilonia. Babilonia irá. Pero no. Babilonia somos nosotros. Babilonia somos nosotros. Qué bueno que lo acepten. Pero no fue allí donde fue Pedro. Babilonia era profecía. Babilonia la grande. La madre de todas las fornicaciones. Con lo que han fornicado todos los reyes de la tierra. Sí, Constantino hizo un trato, un hombre que nunca se volvió católico, no fue bautizado, no es cierto. Y su mamá fue a buscar una reliquia para amuleto, y según ella halló de entre las cruces que tantos habrían matado, lo trae y lo pone en Roma y ordena que le adore. Bueno, ustedes saben que todo empieza en Constantinopla, que es Turquía. ¿Cómo? ¿Roma no era el centro? No.
Fue hasta un emperador llamado Focas el que declara al obispo de Roma como el obispo universal. Entonces, analicen la historia, hermanos, no se dejen llevar por los dichos y luego nos quieren atacar y que tú acabas de empezar y que no sé qué. No, no, no. Si tú quieres, como uno preguntaba, la luz del mundo, pues está desde Cristo, mi Señor, yo soy. Yo soy la luz del mundo y nosotros somos su cuerpo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y nos dijo, por medio del apostolado, vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Pues esa luz del mundo, que Pablo nos la recuerda como la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, que desde el antiguo se llamaba Betel y su nombre original era Luz. Para los que desconocen todas estas cosas, no, porque la luz vino al mundo. Muy bien, entonces nosotros sí tenemos un origen bíblico. ¿Cada cuándo se reunían? Pues como nosotros lo hacemos, cada día en el templo y partían el pan por las casas, y como está sucediendo, cada día el Señor añadía los que habían de ser salvos. ¿Y cómo vestían las mujeres? El apóstol Pedro nos dice que con un vestuario honesto, que ya, ahorita ya no es requisito en la Iglesia Católica. Y aunque Ratzinger quiso hacerlo, ordenó que todos los que entraran al Vaticano, ahí andaba yo esa época, que se tenían que tapar, y ya los paraban ahí en la entrada, había una para checar no solo armas o cosas, sino que vestuario, usted no trae mangas, no puede entrar, usted en esto no puede entrar. Pero lo curioso es que cuando entrabas, todo el interior está lleno de desnudos. No se podía entrar al templo, pues porque ya estaba lleno de desnudos. ¿Sabes cuál fue lo que hizo Ratzinger? Y te lo digo porque estuve presente. Tapó las ventanas de arriba para que se oscureciese y no se vieran todas las pinturas de mujeres con los senos de fuera. ¿Sí sabías que hubo uno que viendo a los angelitos encueraditos, pues hombre, bebitos allí, encueraditos, les puso un taparrabos y luego vino otro y se lo quitó? No son historietas, es que de veras a veces desconocemos la historia, desconocemos la situación. No quiero ofender a los evangélicos. A los evangélicos les ha convenido apoyar la historia de la Iglesia Católica, porque piensa tú, si la iglesia fue falsa, ellos son una rama de una iglesia falsa. Entonces, no les convenía decir la historia no es así, no sucedió así, y se quedaron embobados diciendo que pues sí, y discúlpenme, no los quiero ofender, pero ustedes al salir de ahí sacaron muchas costumbres de esa iglesia. Le quitaron que la idolatría, pero agarraron otras. Algunos todavía tienen el mismo Cristo, europeo, alto, ojo azul, blanco. Ahí todavía lo tienen los evangélicos y los mormones y los sabáticos lo tienen y todo el deseo de todos los siglos. Entonces estamos viendo que de ahí se salió, ándale, me pone un hermano, la madre de todas las fornicaciones de la tierra. Salieron y todavía tienen cordón umbilical, todavía están conectadas y por desgracia, pues ahí le respetaron su historia, una historia fantástica, así como la del Álamo o la de allá de West Point, de los cañones de Chapultepec, igual, una historia acomodada a los intereses de alguien. Y vuelvo a decir, para que pudiera tener un poco de efecto, está basado en que Pedro se fue a Roma. Busca el cadáver en Roma y te van a decir, bueno, tenemos unos huesitos que le acabamos de entregar al Papa en una cajita, claro, sin cabeza, porque la cabeza no puede estar ahí, dicen, porque la cabeza está en San Juan del Letrán. Pues que te enseñan la cabeza en San Juan del Letrán y verás que se dice,
ma non certo. Se dice, pero no es cierto. Entonces en esto, bueno, que la historia no miente, no, la que estoy dando no miente, es la bíblica, y esta es la que vale. A mí no me interesa que ahora digan que el mar no se abrió y que había una roca abajo y que pasaron por sobre esa roca, mojándose los pies, pero no dice que pasaron en seco. Pero yo no creo en la Biblia. Entonces, ¿para qué dices que ustedes la compilaron o la hicieron o algo si no creen? No habría luz del mundo si no hubiera Biblia. No, te equivocas. Nosotros tenemos apóstol y se llama Nazón Joaquín García. Me decía alguien, irá a ver algún programa en donde no mencione al famoso apóstol, porque hasta eso, si dice famoso apóstol, no va a haber, porque yo le doy el lugar a mi maestro que me enseñó y al que Dios ha puesto en estos días para dirigirnos. Ustedes hasta su papa lo hacen con huevo, discúlpenme, pero le faltan al respeto mucho, pobrecito. Si ustedes creyeran en él, ahorita, ¿sí saben la historia actual? La historia actual es que en todo Roma están poniendo letreros en contra de él, sacerdotes que están opuestos a lo que él dice. El gran historiador Barranco tuvo un programa antenoche en el canal 11 a las 11 de la noche y es un historiador que tiene mucha fama y estuvo diciendo que en la Iglesia Católica se está forjando una rebelión. Los que vivimos en México vimos que en su visita todos los sacerdotes se enojaron contra él, que porque se dejó influenciar por el arzobispo de México y que dejó que el cardenal Norberto Rivera Carrera estuviera mal informando y el cardenal habló contra el Papa, que no había pensado bien cuando vino y que los había acusado, y entonces revolución por todos lados. Donald Trump quiere dirigir al mundo, pero allá dentro de su casa pues muchos se dan cuenta y no están de acuerdo. Nosotros tenemos apóstol, dice un hermano de Jesucristo, el nombre Nazón Joaquín García. Así es que no me pidan que deje de hablar de él. Ahora, lo que estoy hablando es bíblico. El día que ustedes me quieran atacar, denme en el verso. Y no Mateo 16, 16. Aquí está el texto de que Cristo puso a Pedro como roca. Era un apóstol. Y no le estaba diciendo a Pedro, tú eres la roca, sino en esta, hablando de él, roca edificaré mi iglesia. ¿En qué tiempo estaremos? Bueno, la 1:12 de acá de Guadalajara, las 12:12 en Somotillo, y estamos hablando, hermanos y oyentes de Somotillo, me da mucha alegría seguir yendo con ustedes en Radio Juventud, y estamos hablando verdad, que es la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo que vale. Pero que fulanito y que sultanito, en la verdadera historia, búsquenla y la van a encontrar. Ambrosio, que ahora le quiero decir santo, él quemó sinagogas de judíos con ellos adentro en el siglo IV. No, si empezaron con ganas, no creas que empezaron poco, no, empezaron con ganas. Inmediatamente que les dieron tolerancia, fueron intolerantes y fueron y atacaron a los judíos, que porque ellos eran los que habían matado a Cristo, cuando entre todos nosotros lo matamos con nuestro pecado. Pero ellos, cuando fueron los romanos los que lo mataron, no los judíos, la mano asesina fue la de los soldados romanos, pero ellos y los sacerdotes estuvieron ahí haciendo todo este circo. Muy bien, entonces seguimos adelante para no desviar nuestra plática. Entonces, la Iglesia Católica tiene una historia negra. En los 200 primeros años, ya que los apóstoles habían partido y que la Iglesia se había ocultado por parte de Dios para que estuviera tiempo y medio tiempo, pues
esa organización se configura ya con nombre, que no tenía el nombre, no van a hallar el nombre de la Iglesia Católica Apostólica y Romana ni en el primer siglo ni en el segundo, es hasta el tercer siglo que empieza, y es hasta el siglo VI y VII donde ya se le reconoce a Roma como el lugar donde está el obispo de Roma. Oye, me hablan de sucesores, y ya dije, los tres primeros, no, ni se llamaron papas para empezar. Estaba vivo un apóstol llamado Juan, ellos no eran apóstoles. Estos sucesores, teniendo yo un amigo con el que me gustaba ir a desayunar los jueves que descansaba, él era Tony Piso, de Chicago. Estaba a cargo de la iglesia de Santa Clara de Montefalco. Él era agustino y él estaba estudiando su doctorado en divinidad. Y me aceptó mi invitación y salíamos a comer. Por cierto, nuestros hermanos pobres que eran meseros, no hermanos de iglesia, sino hermanos de país, por ahí se acercaban a oír las revolcadas que le di al pobre, porque en sus pensamientos pues no quedaban. Le decía yo, oye, un apóstol y un obispo son iguales, ¿verdad? Un apóstol y un obispo son iguales. Le decía, un general y un sargento son iguales. ¿Son iguales un general y un sargento? No, no son iguales. Y te digo, tú lo serás. Entonces, en aquel momento que están los generales, sucesores, ya siendo sargentos, pues algo pasó, ¿verdad? ¿Verdad? Algo pasó. Cuando un papa, que es el obispo de Roma, sea sucesor de un apóstol, pues ya no fue sucesor, ya fue descensor, porque baja, ¿verdad? Baja. Bueno, estamos viendo nosotros que claro se está hablando, y esto prueba, la claridad con que estoy hablando, prueba que va a haber una reacción, y no solo hoy. Por eso, en un rato más voy a quitar los comentarios. No va a haber comentarios en porque pues para que estén insultando no lo voy a permitir. Y quiero que mucha gente lo vea en el mundo. Y lo van a ver, muchos lo van a ver en el mundo. Entonces, estamos hablando de que la Iglesia Católica no es del tiempo de Jesucristo. Quisieron darle continuidad con unos sucesores inventados. Esos personajes que ellos dieron como sucesores, ¿quién los eligió? Empieza a preguntarles y se enredan. Es más, tienen interrogación en sus fechas. Y ahora últimamente, no de mucho tiempo, les están inventando ya una vida, una historia. Pero no es así. Son inventos, ¿verdad? Entonces encontramos nosotros que esas personas que dicen que siguieron a Cristo ya no fueron apóstoles, entonces no fueron sucesores. Pero que los sucesores, ¿quién les dijo que un apóstol va después a ser un sucesor que es obispo de Roma y obispo de una ciudad? Fue hasta el siglo VII que les dicen obispo universal. Qué claro está, ¿verdad? Descubrir que en el tiempo de mi Señor Jesucristo no existía la Iglesia Católica Apostólica Romana, mucho menos cuando se inició la Biblia ya con Moisés, que nosotros la escribimos. No, hombre, los judíos la tienen y nunca le han pedido ayuda a la católica. Ellos tienen los rollos, los pergaminos originales, que son exactamente iguales que la Biblia que usamos nosotros.
Pero el día que alguien quiera hablar conmigo con la Biblia católica, pues con esa también podemos demostrar que ni ahí se les ocurrió, ya que le estaban moviendo, hombre, le hubieran puesto ahí Iglesia Católica, Apostólica y Romana, a ver si pegaba, pero no. Yo respeto la fe, no crean que no, pero las historias ficticias no las puedo respetar. Señor Jesucristo les llamó paredes blanqueadas, les llamaron, fariseos, ¿verdad? Esos fariseos, ¿cómo se enojaron con Cristo porque les sacaba la historia? Qué bonito, hermanos, qué bueno que ustedes no están contestando. Dejen que digan todo eso. Si saben que a la hora que la pague se van a borrar. Déjenlos que hablen y que se cansen. Este video va a ser viral. Se va a ir a muchísimos. Y a muchos les va a servir porque una de las cosas que más insisten ellos, nosotros somos del tiempo de Cristo. Muéstramelo en la Biblia. No, que Pedro aquí recibió la orden, que tú eres la roca. No. Primeramente no es cierto eso. Y segundo, ¿qué tiene que ver Pedro contigo? Nunca estuvo en Roma. ¿Cómo? Nunca estuvo en Roma. Nunca fue el primado. Ese fue Diótrefes. A lo mejor uno de esos era tu papa y le dijeron Diótrefes y le cambiaron ustedes el nombre a Pedro o a otro. No, ¿verdad? Entonces, seguimos adelante nosotros en esta exposición bíblica y para los que pueden razonar. No, los impíos ahorita echan lumbre, abrieron lugares nuevos para escribir y hablan y preguntan y dicen cómo quisieran distraer lo que está sucediendo, ¿verdad? Dicen que todo se está demostrando. Sí, lo estoy demostrando con mucha libertad y les vuelvo a decir, la iglesia, aunque es universal, no se llama católica. La iglesia del Señor, aunque se bautiza, no se llama bautista. La iglesia del Señor, aunque cree en el Espíritu Santo, no se llama Pentecostés. La iglesia del Señor no sale de los violadores que formaron a la iglesia católica en la época de la Edad Media, hacían el derecho de pernuta, que era la primera noche les pertenecía a ellos, y ellos creen que todos son iguales, muy perversos, muy malvados. No me quiero meter a la conducta que tienen ahorita con los niños, pero todos ustedes lo han visto. No voy a hablar de eso. Entonces, que digan todas estas cosas, pues no les queda bien. Están ustedes fundados no en la roca, que es Cristo, ni siquiera en una roca, que es cada apóstol. No están allí. No están en los cimientos, porque no sé si se han dado cuenta. En el Apocalipsis habla de los 12 apóstoles del Cordero, entre ellos Pedro, los 12 apóstoles del Cordero. Por eso, cuando me dicen a mí, ¿cuál es? A ver, dame los nombres de los 12 apóstoles del Cordero que están ahí en Apocalipsis 21 y que dice que son cimientos. Si fuera cierto que Pedro era la roca principal, tendría un cimiento aparte. Pero él es igual. Es uno de los cimientos de aquellos muros del pueblo de Israel. Pero ahí no está hablando de los gentiles. Ahí está hablando de 144,000 codos. Está hablando de otra cosa que no conocen. Entonces, en la Biblia nos habla del origen de la Iglesia Católica, sí, como semilla en unos impíos que se fueron apartando en Roma, que hicieron las idolatrías y que hicieron actos sexuales muy, muy malos, ¿verdad? Entonces, esa iglesia, hermanos evangélicos que les estoy hablando el día de hoy, no conviene que ustedes tomen su inicio como una separación de un árbol de tan malos frutos, porque no los van a poder limpiar. No los pueden limpiar porque la semilla está sucia. La semilla fue plantada no por Dios, sino por el enemigo,
Y en el siglo IV, ya con fuerza, esos malos corazones que ya venían formándose, cumplen lo que el apóstol dice en Hechos 20. ¿Quieren que lo leamos? Para que vean ustedes a la Iglesia Católica. Aquí les voy, y a los obispos de la Iglesia Católica. Aquí lo vamos a ver. Hechos capítulo 20. Vas a ver qué bonito nos dice la Escritura para que ustedes razonen en estas cosas. Nos dice, y ahora aquí, yo sé que ninguno de vosotros, es el verso 25, es Hechos 20, 25. Dice, y ahora, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Se estaba despidiendo el apóstol. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán. No eran de los obispos correctos. Entrarán. Sí, con los apóstoles va a estar hasta el fin del mundo. Aquí yo estaré con vosotros. Sí, pero no con ustedes. No existía. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordaos que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces estamos aquí nosotros con un apóstol y Cristo está con nosotros hasta el día de hoy. Una iglesia que tuvo su inicio en el Señor Jesucristo y en los apóstoles, doctrina apostólica y apóstol de Dios. Y que no nos dividimos. Un hombre con su esposa salió predicando. Yo no me dividí de la católica, yo me volví ateo cuando estaba en la iglesia católica al ver todas las maldades que hacían, ¿verdad? Eran muchas las maldades que hacían estos hombres. Y yo salí, dije, pues creyendo que nada más era una iglesia, la católica, salí diciendo, no quiero saber nada de esto. Y más, entre más escribe este loquito, más me está dando fuerzas, más me está dando fuerzas. Trinitario, porque en realidad, si saben, la palabra Trinidad no está en la Biblia. No me van a hallar el día, la hora en que la enseñó Jesucristo, ni sus apóstoles, sino eso lo hicieron los sabios y teólogos de la Iglesia Católica en el siglo IV, porque ahí tiene su inicio y su primer concilio, y de ahí se han ido saliendo tantas herejías que me hallan en la Biblia, porque todavía alcanzó a estarse escribiendo la Biblia cuando murió María. Quiero que sepan esto. Dicen en un cuentito que cuentan allá en España que la Virgen del Pilar fue aparecida en los días que todavía vivía la Virgen en Jerusalén y se apareció en un pilar. Y Santiago, que dicen que fue el que fue allá al lado de Galicia y toda esa área a convertirlos y que no tuvo suerte, que trató y no pudo y no consiguió nada, ya iba de regreso derrotado, dicen, cuando se le aparece la Virgen y dice, aquí no había nada, un monte, aquí quiero que me hagas un santuario, como Guadalupe, que le dijo que ahí en el Cerro del Tepeyac se lo hiciera, y fue hasta 1700 que lo hicieron, porque ya creían en ella, pero y abajo del cerro, ¿verdad? Pero bueno, pero así son desobedientes. Pues aquella Virgen, que era la misma Virgen María, que todavía estaba viva, la del Pilar, todavía estaba viva María. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Ay, pero ¿cómo creen? No, sí. Hay Lucas que estaba escribiendo todo. Fíjese que un día María se fue de aquí y apareció en España, y ella es la que formó esto.
Todavía que diga, se fue de aquí y apareció en el Tepeyac, pues van a decir, no, es que eso ya fue después y que no sé qué. Y ya se cambió de nombre a Guadalupe, ya se llama la del Pilar. Pero bueno, estamos viendo que en la Biblia no nos dice, ni siquiera nos escribe, cuando murió María, cuántos hermanos se reunieron para despedir a la Madre de Jesucristo y que resucitó en cuerpo y alma. ¿Dónde me lo hallan en la Biblia? No quiero el dogma. En la Biblia dice, porque todavía estaba la Biblia escribiéndose, ¿verdad? Todavía se estaba escribiendo la Biblia, pues hasta el año 100 y pico. Y mira, si María, vamos a poner que dicen que era bien niña, que era una niña de 16 años, una jovencita, virgen. Entonces, los 33 años de Cristo, a ver, 16 y 33, ¿cuánto da? Hermano, ¿cuánto es? 16 y 33, 49 años ya tenía cuando falleció Jesucristo, si es que es verdad lo que cuentan los católicos, que a los 16 años. Y si a eso le añades 70 años que se estuvo escribiendo la Biblia, pues no vivió hasta entonces. La muerte de María no está escrita en la Biblia como algo relevante. La iglesia no se la deja encargada a María, ni como intercesora. El único intercesor que nos habla la vida es Cristo. Y ella está descansando, claro, como una santa, bajo el altar de Dios, bienaventurada entre las mujeres, no entre los ángeles, las mujeres, los hombres, los planetas y todo. No, no es la reina del cielo. Entonces, cuando ella fallece, no hubo, entre toda la gente, no hubo una conglomeración que se haya escrito la historia y que ella viajó y está allá. ¿Cómo les está calando que no les contesto sus loqueras? Están hablando cada tontería, cada ofensa, cada cosa. Pero gracias a Dios, todos mis hermanos están viendo. Ahorita son miles que tengo conectados en este momento y todos están viendo a estas personas cómo defienden su religión. Nosotros tenemos la ventaja que en Mateo nos dice que el Señor Jesucristo habló con sus apóstoles, no con sus obispos romanos, no, con sus apóstoles. Y les dio potestad para que fueran y predicaran el Evangelio y bautizaran en el nombre. Dice en Lucas que en su nombre se predicara el arrepentimiento y perdón de pecados. Y luego abajito, ya en el 19 dice, y enseñen lo que yo les he enseñado, porque yo estoy con vosotros, no con toda la gente, no, con vosotros hasta el fin del mundo. Y con nosotros está, porque hay apóstol de Jesucristo con autoridad para ordenar esos bautismos en todo el mundo. Entonces, viendo estas cosas, ya casi vamos en la tercera parte, ya para terminar en estos 15 minutos, 20 minutos que faltan, estamos mencionando que la historia fabricada de la Iglesia Católica para decir, somos la iglesia más antigua, sí, después de la de Jesucristo, la Iglesia Católica es la más antigua. ¿Cómo dije? Después de la de Jesucristo, que no se llamaba católica, ni él era católico, él era Cristo y sus seguidores se llamaron cristianos. Después de la católica, la más grande en la actualidad, porque el camino es ancho, la puerta es ancha, y muchos entran por ella y lleva a perdición, dijo el Señor Jesucristo en Mateo. Pero el camino es estrecho y es difícil, y pocos entran por él, que lleva a la vida eterna. Entonces, nosotros vemos que sí, la Biblia nos da profecías de ellos. Todo Apocalipsis nos va diciendo cómo era la cosa, ¿verdad? Así es que, bueno, vamos a decir con claridad
¿Había elementos que ya tenían ese espíritu? Sí, pero no eran los fieles que andaban con el apóstol Pedro, con el apóstol Juan, con el apóstol Andrés, con todos ellos, ¿no? Eran gente que estaba separada. Bueno, ¿qué pasó cuando ya inician en el siglo IV? Pues no fue tan fácil, ¿eh? No fue tan fácil. ¿Por qué no fue tan fácil? Pues no fue tan fácil porque todavía había quienes tenían ideas y sabían que había un solo Dios y ellos estaban urgentemente necesitados en quitar la unidad. O sea, dicen que la iglesia cristiana es monoteísta, quiere decir que tiene un solo Dios. Y ahí se quiere meter la iglesia católica. La iglesia católica no tiene un solo Dios. Discúlpenme. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Guste o no guste, eso suma 3. Solo que fuera un tercio de Dios el Padre, un tercio de Dios el Hijo y un tercio de Dios el Espíritu Santo, pues entre los 3 apenas harían un poquito menos que un Dios. Pero no es así, no es así. Nuestro Dios es único y ese mandato está desde el principio de la Biblia y lo repite Jesucristo. Oye, Israel, el Señor nuestro, Dios el Señor uno es. Y luego dice en San Juan, y el Padre mayor es que yo. Esa teoría que Satanasio inventó, a veces se me fa una letra, San Atanasio, pero para mí se me descompone a veces el hablar y en lugar de ser San Atanasio, pues le queda más bien Satanasio. Inventó que Dios eran 3 dioses. Y hay religiones en este tiempo que todavía lo aceptan, que son 3. Dicen los mormones la pluralidad de dioses. Los sabáticos en sus libros dicen que son 3 dioses. Y otros, como la iglesia católica, dicen, son 3 en 1. Eso no está en la Biblia. Sí está. A ver, enséñame la palabra Trinidad en la Biblia. No me des textos allí que me escriben y me dicen cosas. No, dame el texto donde dice mi Padre es Trinidad, o yo y el Padre y el Hijo somos, el Espíritu Santo somos Trinidad. ¿Dónde está la palabra Trinidad? Pero es que significa lo mismo. ¿Dónde está la palabra Biblia? En 1 Timoteo 3, 14, por ahí está. Ahí está. O 2 de Timoteo. Ahorita no. Estoy sin abrir la Biblia. Pero ahí les digo que desde la niñez has conocido las sagradas escrituras. ¿Verdad? Y sí los hay. Dicen, recuerda que va a haber falsos profetas. Y uno se llama Francis primero. Se enojan porque le digo Francis. Pero si hasta él en un libro le puso que se llama Francis. Tiene su libro escrito que dice que Francis. Y uno se me enojó allí, que tú irrespetuoso y que no sé qué. En Estados Unidos ve y preguntas, ¿cómo se llama el Papa? Francis primero. Y así llegó con el nombre de Francis de Asís, según con el nombre de Francisco de Asís. Pero en realidad, el cofundador de la Orden de los Jesuitas, también tiene el nombre de Francis. Así es que no puede un jesuita voltear bandera. Entonces, volviendo a la historia, porque a veces con lo que me dicen, ¿verdad? Están queriendo que yo me distraiga. ¿Sí? Si vieras qué ofensivos están ahorita, y eso me da gusto. En México, ¿cómo se dice, Margarito? No es chile, pero... ¿Cómo dicen? No es chile, pero arde. La verdad, no peca, pero sí incomoda. Y como saben que estoy hablando con sensatez, y saben que estoy hablando con base, y saben que estoy hablando con verdad, pues no les queda más que ofender. Porque en realidad, toda su patraña de historia se viene abajo. No se puede sostener ante la verdad. Que en toda la Biblia, la palabra Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que es una frase, que es el nombre de la Iglesia Católica, no existe.
ni en el libro de los Romanos, que lo escribió Pablo, ni en ninguna parte de la Biblia, ni en el Apocalipsis, más que llamándola la gran ¿qué? Ramera. Apocalipsis 17 y 18 nos describe la historia de lo que viene, inevitable. Ha caído. Y para allá va. Cambiaron al Papa Ratzinger porque va cumpliéndose la profecía, asentada sobre 7 montes. Y el mismo San Agustín dijo que esos 7 montes son Roma, la ciudad conocida por las 7 colinas. Y esa Babilonia llena de ídolos es Roma actual, porque así lo dice San Agustín, no la Roma de aquel tiempo, la Roma actual. Entonces, eso de que Pedro fue a Roma, no es cierto. Eso de que el Papa estaba desde el tiempo de Pedro, no es cierto. Busquen y verán quién fue el obispo de Focas, y verán que de ahí para adelante empieza a tomársele como el obispo universal, y estamos hablando del siglo VII. Quiero usar la fecha que usan algunos. ¿Saben qué número usan? 666. Pero eso, yo no quiero porque pues, sería meterme en historia. Y yo ahí no me meto, pero sí les digo, en el siglo VII se le dio el título por un decreto de que era la iglesia regida por el obispo universal que estaba en Roma. Entonces ya vimos que Constantino es el que les da la garantía a este grupo de rebeldes a que ya quedaran constituidos como la iglesia. Esto fue en Constantinopla, en Turquía. Y como Roma estaba bajo el mandato de Constantino, pues él dominaba ahí. Un asesino, ¿eh? Si vieras ahí en el Vaticano tienen el dibujo de él montado en un caballo blanco. Quienes han ido y quienes son católicos de verdad lo han visto, montado en un caballo con la espada, y ves brazos, cabezas, porque él cortó parejo. ¿Y sabes por qué? Porque el símbolo que su mamá trajo desde allá, desde Jerusalén, según la cruz de Cristo, le sirvió para matar. Pues sí, es un símbolo de muerte. Lo vio en una nube. Con este símbolo matarás. Ganarás. Y matarás a muchos, sí. Y sí mató a muchos. Y convocó al primer concilio, el de Nicea, y fueron como 8 obispos. De Roma no estuvo. Hicieron, él fue el credo napolitano, ¿cómo? Ese es un dulce. El credo niceno, sí, de Nicea. Y ahí pusieron que un Dios en 3 personas, y luego pusieron también pues que creían en la resurrección de la carne, la vida perdurable, amén. Así es que esta carne, si vas a ir al cielo, vas a entrar como María, con cuerpo y alma. Aunque diga la Biblia que ni carne ni sangre entrarán en el reino de los cielos, pero pues a ellos, ¿qué les interesa la Biblia? Se trata de hacer su historia, de hacer su iglesia. Todas las maldades que han hecho en toda la historia no cuentan. Es una santa, porque Dios la hizo santa. Pues no en hechos, no sé en qué, porque está dedicada aún hasta adorar a la Santa Muerte. Está comprobado, lo digo también Barranco, que todos los que adoran a la Santa Muerte son de origen católico. Y la visten igual que a una santa, con su guadaña y con su cara, porque es la que los va a proteger cuando es el peor enemigo de Cristo. El último que será destruido es la muerte, y será arrojado al lago de fuego junto con el infierno, y ahí será el tormento de día y de noche. Entonces, en los 6 minutos que nos quedan, dicen que no ponga calificativos. No, sí los ponen. Que una persona no lo haga, qué bueno, y 2, quiera que comprendas y te arrepientas de ese lugar, porque digo, salí de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Entonces, sí hay textos en la Biblia que hablen de las conductas que iban empezando a tener miembros acerca del catolicismo, sí. Se los leía al principio, y quien quiera al final lo puede volver a oír. Entonces,
pues no es bueno contradecir, no busco, pero digo que esto no es cierto. Bueno, está bien, tienes todo el derecho de cambiar de canal, como luego dice, todo el derecho. Y no se preocupe, hermano Juan José, que no van a cambiar de canal. Están enojados y cada vez que hablo ahí están para contradecir, para decir, ¿verdad? Que uno dice, yo no puse calificativos, pero se ha visto los que han puesto por ahí en el camino. Están equivocados. San Juan, en su sentir y sé lo que tenía, les llamó generación de víboras. Así es que, si me dicen que bíblicamente, pues generación de víboras. El Señor les llamó sepulcros blanqueados, de muertos. El Señor les llamó hipócritas. Pero no, bueno, pues claro. ¿A quién le va a gustar que lo llamen así? Entonces estoy viendo el horario, no sé, es que empecé 10 minutos antes. Y sí, a las 2 horas se va a acabar, quedan 1 hora 45 minutos, llevamos transmitiendo y quedan unos poquitos minutos. Y luego, ¿sabes qué me dicen? Y esto quiero que lo sepan, que nada más hablamos de esto. Si supieran lo rico que es nuestra doctrina, cómo deben de ser los jóvenes, cómo deben de ser los matrimonios, la doctrina de mi Señor Jesucristo para los bautismos, la doctrina para recibir el Espíritu Santo, cómo se celebra la cena del Señor correctamente, como tú y tantas cosas que nada tienen que ver con esta organización apóstata que se sale del cristianismo para hacer cosas aberrantes, arrodillarse delante de una imagen, construir un santuario o basilisco o basílica para un ídolo, para una disque virgen, que no es María, no me tomen a mal, católicos, de que yo esté hablando contra María, no, sí, María, una mujer santa, madre de nuestro Señor Jesucristo, bienaventurada entre las mujeres y ejemplo de honestidad. Entonces, no, pero ellos han inventado, vamos a decir, un Moisés con cuernos. Ay, adivínenme eso, un Moisés que tiene cuernos, cuando el Señor respetaba mucho, llamaba mucho a su profeta Moisés. Entonces, es triste todo esto, pero nosotros vamos con la ayuda del Señor a atacar, dicen, a las otras iglesias, no, a desenmascarar. Claro, ellos van a sentir, no me quites la máscara. Y les voy a poner un ejemplo. Una persona está robándose un coche. Y ahí está, queriendo forzar, en lo oscuro, claro. Ya ahora ya está de día, lo hacen con la pistola, ¿no? Pero en lo oscuro, ahí está robándose un carro. Y tú llegas y traes una lamparita y dices, te pongo luz para que veas. Y dice, quítese, no me esté dando molestias, déjeme así, yo así quiero estar. Pues sí, pero estás robando un carro de otra persona. No diga nada. Y tú con tu lucecita, pues te andan matando, te dicen de cosas por andar enfocando la luz para que todos puedan ver lo que estás haciendo. Ya al ratito se prende la luz de la casa y todo, y sale el dueño y salen otros, y llega la policía. No, pues aquellos salen corriendo porque lo que están haciendo no es correcto. No, yo doy mi nombre, yo les hablo, atentados ya ha habido, pero mi Señor es el que me cuidará hasta el día que Él decida. Y el día que Él decida, si los apóstoles se murieron, pues que no me vaya a tocar a mí. Pero no me da miedo hablar la verdad para que todos puedan estar. Dice una persona ahorita, los canales católicos están duros y dale en contra de los protestantes y de esto y de acá, y hacen libros. Yo ahí tengo unos libros que han hecho en contra de la iglesia, la luz del mundo, y que Babilonia, y que no sé qué. Qué tonterías. Hay un monje por ahí medio loco que anda todo barbón allí, Amatuli, Flaviano Amatuli, que dice que no hay apóstoles, y él tiene a los apóstoles de la palabra. Él sí hace unos apóstoles y no hay apóstoles. Personas que no tienen la mente en su lugar, ¿verdad? Entonces, vamos nosotros a seguir adelante.
Vamos a seguir adelante. Quisiera que le diera lista de libros que nos atacan. No, hombre, ahí búscalos tú, que al cabo no nos interesa. Que hablen mal porque dijo el Señor, así harán de ustedes, así lo hicieron al principio. Mientras calumnien, no nos debe de importar. Bueno, entonces estamos hablando de que la Iglesia Católica, ya para cerrar, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que impidió que leyeran la Biblia porque sabía que en la Biblia les saca una historia distinta a la que ellos hacen, y que no la pueden aceptar, la historia bíblica. Ellos quieren una historia que ellos fabricaron, en el cual el primado de todos los apóstoles era Pedro, y le quieren dar el título de Papa, y de ahí hacen una sucesión ininterrumpida. ¿Sabía usted? Ya toqué otro detallito, ¿verdad? La sucesión ininterrumpida. ¿Sabía usted que hay muchos antipapas? O sea, que pusieron dos papas y pelearon, y uno quedó y el otro quedó como antipapa. Bueno, ¿sabía usted que hubo en 1500 y tantos 3 papas al mismo tiempo que peleaban por tener el derecho de ser el siguiente sucesor? Eran 3 papas. Uno estaba en Gandolfo, otro estaba en Roma y otro estaba en otra parte, y ahí estaban peleando. Y resulta ser que la historia dice que el legítimo papa que había quedado el sucesor no fue el que quedó como siguiente, sino uno de los otros 2 que peleaba, ya le tocó a él seguir la sucesión ininterrumpida. ¿Sabía usted que en el canal de los papas hubo una mujer de Maguncia que fue mujer? ¿Y qué pasó con la sucesión de papas? Y todavía existe en Roma la calle La Papisa. Quizás si entran a Google y ponen La Papisa les va a salir, pero ahí está la calle La Papisa, en donde la apedrearon y la mataron por ser una mujer que estaba esperando un niño. Y como son asesinos, pues la solución que le dieron fue matarla y a la criatura. Pero no existió. No existió. En la Biblia de Monseñor Stovenger, la traducción de Guadalupe, ahí está la historia al final. Pero no te preocupes, 400 años después se desacreditó esa historia porque dijeron no fue cierto. Oye, ¿qué pasó hace 400 años para que lo desacredites tú ahorita? ¿Verdad? Entonces estamos nosotros hablando para terminar, y que Dios los bendiga y los guarde. Hermano Juan José, si todavía estoy al aire, me despide de todos, que Dios los bendiga. Hermanos que escucharon el día de hoy, y no se preocupen, vamos a bloquear los comentarios de van a andar buscando alguna ventana por donde decir alguna cosa. Dios lo bendiga, Dios los guarde, qué bonito, que Dios los guarde en el nombre de Jesucristo. Miren, les quiero decir, ¿no tendrás un papel donde escribas mi email? Se los quiero mostrar y que quede en el video. Como van a estar bloqueados y muchas personas van a desear comunicarse conmigo, se los voy a escribir en un... A ver, vamos a ver si se puede ahí. Déjenme escribirlo. Miren. A ver si lo alcanzan a leer. camonte102@aol.com. Camonte, CAMONTE 102@aol.com. Estoy desde un teléfono haciendo esto. Qué maravilloso, ¿verdad? Y yo creí que ya hoy se me había acabado mi libertad, porque al saludarme un hermano en las 5 de la mañana, ¡pum!, voló mi teléfono por los aires y ¡plas!, y se quebró. Pero siguió trabajando. Bueno, ¿qué me importa que se vea feíto? Pero está trabajando. Que Dios los bendiga, que Dios los deje. No me dicen que deje abiertos los nombres, si vieras qué maldiciones dijeron. Pues ustedes sí son, los sacerdotes fueron los que inventaron las malas palabras. En la historia también, cuando llegaron los franciscanos, para que los
indígenas o nativos no maldijeran a Dios, los enseñaron todas las maldiciones que hay, de allá vinieron. Por eso en Alvarado, en Veracruz, es donde hay más, ¿verdad? Porque dieron buena enseñanza. Maldice a tu prójimo, ¿sí? Más que los maldicientes no entrarán en el reino de los cielos. Dios los guarde, Dios los bendiga. Soy Carlos A. Montemayor, de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, que está dirigida por un apóstol llamado Nazón Joaquín García, y lo único que estoy diciendo es, la historia que tienen no es verdadera de acuerdo a la Biblia. Dios los bendiga y Dios los guarde. Un abrazo, sí, hermano.